Como seres humanos, estamos acostumbrados a un sistema educativo estructurado. Pasamos de una educación básica a una media y finalmente a una educación superior, siguiendo un camino más o menos igual para todos. Pero ¿cómo funciona esto en el ámbito espiritual? ¿Cuál es la mejor herramienta espiritual para crecer? Probablemente te has hecho esta pregunta en más de una ocasión, o quizás la has reflexionado con alguien de confianza. En nuestro camino espiritual y en la búsqueda del crecimiento de la conciencia, nos encontramos con innumerables situaciones, personas que se cruzan en nuestro camino, libros, cursos, videos y muchas otras posibilidades. Y en ocasiones nos preguntamos, ¿por dónde debo seguir? ¿Cuál es la mejor herramienta para mi crecimiento espiritual? Hola, amigas y amigos de Espiritualidad de Bolsillo. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Soy Alejandro Cruz. Les agradezco la oportunidad que me dan de llegar hasta ustedes, de que escuchen esto que tengo para compartirles y de colocar un granito de arena en su camino de crecimiento espiritual y de conciencia. Hoy les quiero platicar de la mejor herramienta espiritual que existe. En el mundo físico, o en la llamada 3D, la tercera dimensión, se crearon estructuras que permiten el crecimiento intelectual en condiciones similares para todos. Sin embargo, en el plano espiritual somos muy diferentes. Cada mente es un mundo. Cada alma es un universo único. Hemos vivido múltiples reencarnaciones y cada una de ellas nos ha dejado un cúmulo de experiencias diferentes, lo que nos hace completamente únicos en nuestro viaje espiritual. Esto es crucial de entender, ya que te permitirá reflexionar, analizar y encontrar el mejor camino para ti. ¿Cuál es ese camino y cuáles son esas herramientas, Alejandro? Somos como un rompecabezas. Una pieza encaja en un lugar, pero esa misma pieza no necesariamente encajaría en otra posición. Y así es nuestro viaje espiritual. Algunas cosas nos harán clic y se integrarán perfectamente, mientras que otras no. ¿Y de qué depende? Depende de tu avance espiritual, de lo que necesites aprender y de tu estado actual de conciencia. Como seres humanos, tendemos a compararnos con los demás, pensando que si algo le funciona a una persona, debería de funcionarnos también a nosotros. En el mundo físico y humano, esto puede ser cierto en muchos casos, pero a nivel espiritual no es así. Lo que sirve para una persona puede no ser útil para otra. ¿Y por qué? Porque cada persona está en un estado distinto de experiencias, de conciencia y de evolución del alma. Además, hay otros factores, como el linaje en donde te encarnaste, la familia en la que naciste. Todo esto también influye en tu camino y obviamente el número de vidas que has estado encarnado. En el viejo paradigma aprendimos a compararnos, a competir y a vivir en una constante insatisfacción por no tener o alcanzar lo que otros sí logran. En la nueva energía, comprendemos que somos únicos, que nuestro camino es singular y exclusivo. Al entender esto y ponerlo en práctica, somos capaces de cooperar con los demás, ofreciéndoles las piezas del rompecabezas que puedan ayudarlos también en su propio recorrido. Por ejemplo, en mi caso, los libros sobre vidas pasadas me han sido de gran ayuda y fue el punto de partida en mi camino espiritual. Sin embargo, hay personas que, aunque ya están en un proceso de desarrollo espiritual y de conciencia, puede ser que no crean en las vidas pasadas o que tengan dificultades para aceptar que han vivido múltiples encarnaciones. Así que lo que para mí son piezas fundamentales de este rompecabezas, o sea, los libros sobre vidas pasadas, vidas futuras o el periodo entre vidas o encarnaciones, puede ser muy útil para mí, pero no necesariamente para alguien más.
Es esencial aprender a usar nuestro sentir, conectar con el corazón para identificar las piezas del rompecabezas que vienen a complementarnos y encajan en nuestra vida. A diferencia del mundo físico, donde todo es más estructurado, en el camino espiritual no existe una única estructura válida para todos. A lo largo de nuestro trayecto iremos identificando y sintiendo aquello que nos hace sentido y nos complementa. Lo importante es que seas tú quien defina qué es lo que más te conviene, integrando esos pequeños aportes que te ayuden a crecer. Lo que no te sirva, simplemente podrás dejarlo para otro momento. Lo más importante es probar, intentar, y tienes que salir de tu zona de confort. No hay crecimiento espiritual y de conciencia sin acción, ni sin la intención clara de crecer y evolucionar. Y esto espero que te quede muy claro. Para crecer se requiere de intención y de acción. Oye, Alejandro, y entonces, bueno, pues ya nos dijiste aquí todo un rollo. No nos has dicho cuál es la mejor herramienta espiritual para crecer. Pues, ¿qué creen? Si esperan una respuesta única, lamento decirles que no existe una fórmula mágica. Si pudiera darte un consejo, te diría: busca, explora, medita, reflexiona, lee, y tu camino se irá revelando. Cuando el alumno está listo, el maestro llega. Al otro lado del velo, como se conoce o se dice, hay maestros y guías espirituales que te abrirán el camino de formas que ni siquiera verás o sabrás. Todo se activará con una sola llave maestra. Alejandro, por favor, ya dinos cuál es esa llave maestra. Ya tuve que escuchar prácticamente todo el capítulo y no nos has dicho nada. ¿Cuál es esa llave maestra? Tu intención de crecer en conciencia y espiritualmente. Y así es. Queridas amigas y amigos de Espirituales de Bolsillo, les mando un abrazo de luz y nos vemos en la próxima. Namaste.